Iglesia Esperanza Viva, una iglesia que se preocupa por su comunidad. Buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a reflexionar en la palabra de Dios como domingo a domingo. Voy a advertir que vamos a pasearnos. Vamos a leer porciones grandes bíblicas en esta mañana. Así que prepárense, dispónganse. No quiero escuchar que su corazón dice: ay, el pastor, mucha lectura el día de hoy. Mucha Biblia. Mientras más Biblia, mejor, Bran. Yo prefiero que ustedes oigan directamente lo que Dios dice a lo que yo pueda hablar. Les aseguro que mayor beneficio van a recibir directamente la palabra de Dios de lo que yo pueda hablarles a ustedes. Así que prepárense hoy día a recorrer la Biblia en Primera de Reyes. Vamos a orar antes de empezar, porque necesitamos que Dios nos esté protegiendo, que esté gobernando, que esté direccionando todo lo que hagamos en su nombre en esta mañana, que las comunicaciones no se interrumpan, que no hayan congelamientos, que el internet no falle, que todos podamos disfrutar de este tiempo. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hemos podido alabarte, hemos podido poner delante de ti nuestras necesidades, hemos podido darte gracias, Señor, por todas las bondades recibidas también, Señor. En nuestra oración, Señor, para que esta mañana también tu palabra, Señor, nos hable, tu palabra nos direccione, Señor. Usa, Señor, a este pecador, Señor. Permítele, Señor, que no tenga ningún impedimento, Señor, para poder convertir tu palabra. Confiamos en ti y en lo que tú puedes hacer, Señor, y no en lo que nosotros podemos hacer. Por eso dejamos todo en tus manos, mi querido Dios. Protégenos, Señor. Háblanos. Y danos, Señor, el interés necesario, Señor, para mantenernos el tiempo que estemos reflexionando en tu palabra. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén. El día de hoy centraremos la atención en un término que todo creyente o hijo de Dios lo tiene presente e intenta estar fuera de su gobierno. Es un término que implica acción, visible o invisible. Para un hijo de Dios es solo una acción. Para el que no conoce a Dios es mucho más que esto, es un estado permanente. ¿Cuál es la palabra de pecado? Pecado en hebreo, chatá, en griego, armatía. El significado etimológico es no dar en el blanco, desviarse del objetivo. La intención es de una flecha lanzada que no da en el blanco, que se desvía, que el destino es errático. Es sinónimo también de error. No acertar o desviarnos de lo que hubiera sido correcto hacer a los ojos de Dios. Bíblicamente hablando, el pecado, según 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quebrantar o transgredir la ley de Dios es lo que dice la Biblia acerca del pecado. Este concepto de ley va más allá de los 10 mandamientos, recontra conocidos por cada uno de nosotros. Es concretamente ir en contra de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se circunscribe en dos grandes aspectos: amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar a los hombres. Cualquier falta en contra de Dios o de los hombres es pecado. Es transgresión a la voluntad de Dios. Pecado es tanto lo que haces como lo que no haces. Lo que haces mal o el bien que dejas de hacer. Lo que conocemos como obra u omisión.
Las acciones malas que cometes y las acciones buenas que deberías hacer, pero no haces, es pecado. Religiosamente hablando, se contempla el pecado solo con la acción. Cristianamente hablando, entra a tallar la intención interior que lleva a la acción. Y la intención también cuenta como pecado. ¿Recuerdan el Sermón del Monte? Oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo te digo, si deseaste a una mujer en tu corazón, ya adulteraste. En otras palabras, se puede pecar sin acciones visibles. Hablar de pecado hoy día, para la corriente, para los conceptos del mundo, que están en divorcio con los conceptos de Dios, es anacrónico, no es civilizado, es poco racional e inteligente. El concepto de culpa está siendo desplazado. El aceptar que hay algo en ti que te hace obrar mal y que tú eres responsable, se está acomodando en un tú no tienes la culpa, tú eres así y está bien. ¿Qué se puede hacer en contra de lo que tú quieres hacer? Y esto está haciendo una sociedad inconsciente que trata de eludir responsabilidades. Ellos argumentan, actuamos así por las malas influencias, actuamos así por la necesidad, actuamos así por mis inclinaciones sexuales confundidas, actuamos así por culpa de los padres, actuamos así porque el entorno que nos rodea nos presiona, etc. Argumentos. Nunca somos los responsables ni aprendemos a asumir la responsabilidad. Los derechos de los niños, los derechos de los delincuentes se han vuelto artimañas legales para que este mundo carezca cada día más de personas que puedan reconocer sus errores y busquen enmendar. Si bien es cierto que todas las civilizaciones tienen un conjunto de normas y leyes que las rigen, no debemos olvidar que el primero en otorgar un código de comportamiento de manera oral y luego escrito fue el Señor Creador. Sin contar la conciencia que traemos incorporada, que de una u otra manera y de alguna forma nos permite diferenciar lo bueno de lo malo. Pero esto también nos lo otorgó Dios. Reconocer a Dios y su existencia es el primer paso a dar para que podamos entender lo que estamos hablando y vamos a hablar en esta mañana. Saber que ese Dios tuvo una intención al crearnos que nos favorece a nosotros y no al revés. Él no se favorece en nada con nosotros, que Él quiere compartir con nosotros todo lo que Él es y posee. Ese fue su propósito. Pero esta acción de no dejarnos guiar, de errar el blanco, de transgredir sus normas, en otras palabras, pecado, nos lleva a estas consecuencias de enemistad y no comprensión de sus intenciones. Dios en su voluntad revelada, la Biblia, nos permite conocerle a través de sus acciones. En el plan que Él ideó para que nosotros regresáramos al principio y vivir con Él. La Biblia no es un compendio de órdenes. La Biblia es la evidencia de que Dios ama a su creación y quiere que se reconcilie con Él. De eso trata la Biblia. No de normas que deben obedecerse simplemente, sino el conocimiento de un Dios que está dispuesto a hacer todo para que nosotros volvamos a Él. Como fue su plan inicial. Él nos ha dejado en su Biblia registro de lo evidente que ha sido el pecado en la vida de los dirigentes, en la vida de los pueblos y las naciones desde el principio. También nos muestra cuán reacio es Él a la situación que sus hijos no contemplan su voluntad. El día de hoy reflexionaremos sobre la vida de un rey, el rey Salomón, y lo que su pecado trajo como consecuencia. Empezaremos ubicándonos con el personaje. ¿Quién fue Salomón? Pues es muy conocido dentro del contexto cristiano y del, llamemos así, del mundo no cristiano.
es conocido por su sabiduría. Salomón fue hijo de David. David, sí, famosísimo, el que venció a Goliat, el débil que venció al poderoso. Pues David fue padre de Salomón. ¿Por qué se hizo famoso Salomón? ¿Qué lo hizo tan especial? Él tuvo una petición. Lo podemos ver en 1 de Reyes 3:3. Y vamos a empezar nuestro recorrido por el libro de Reyes. Versículo 5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu servidor David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Miren lo que pide. El Dios Todopoderoso le da la opción de otorgarle una petición. ¿Y él qué pide? Pide sabiduría para gobernar al pueblo. Un hijo que había aprendido de su padre una dependencia de Dios, que no se dejó llevar por las cosas del mundo, por las ambiciones, que no pidió conforme a su necesidad egoísta, sino pidió algo para poder cumplir la misión que Dios le había encomendado. Dios se agrada en él. Dios se agrada y no solamente le otorga su petición, sino que le da más. Y le dio no solamente la sabiduría, sino le dio riqueza y poder. ¿Qué pasó? Dios hizo un pacto con Salomón. Vámonos a Primera de Reyes 9:4-9. Para esto, cabe resaltar que Salomón inició una buena vida, una buena relación con Dios en sus inicios como rey de Israel. Le fue otorgado a Salomón el privilegio de edificar el templo de Dios. Su padre había pedido este privilegio, pero Dios le dijo: no, tú no lo harás, lo hará tu hijo. Y le prometió a David en 2 de Samuel 7 que por el buen comportamiento que había tenido David, nunca iba a faltar un rey de su descendencia en el trono de su pueblo. Pero también le hizo otra promesa. Vayamos a 2 de Samuel 7, un ratito, versículo 14. Yo le seré a él padre, está hablando de Salomón, porque era el descendiente que iba a edificar el pueblo, el templo. Dice: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual lo quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Le promete a Dios que así él se portara mal, él iba a mantener su promesa de mantener un descendiente de él en el trono
de su pueblo. Bueno, Salomón cumple con edificar el templo y él ora a Dios pidiendo que santifique lo que él había edificado. Y Jehová accede. En el capítulo 9 de Primera de Reyes, a partir del versículo 4 en adelante, vemos cómo Dios hace pacto con Salomón y dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Dios a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Ese fue el pacto que hizo Dios con Salomón. Como les dije, Salomón tuvo un buen comportamiento. Él había tenido el ejemplo de su padre. Dios reconocía durante el pacto. Dios dice: si tú andas como tu padre anduvo, en obediencia, haciendo lo correcto, tú serás bendecido. De lo contrario, tú serás castigado. Será: no afirmaré tu reino, le dice. Salomón tuvo buen ejemplo de su padre. Salomón heredó una devoción firme al único Dios, al Dios verdadero. ¿Cuánta riqueza y fama tuvo Salomón? Lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 10, del versículo 14 en adelante. Voy a cambiar de versión, porque en la versión que nosotros manejamos habla de medidas antiguas, y no le podemos encontrar el extraordinario, porque es extraordinario. La riqueza, es extraordinaria la riqueza que se manejó en ese templo y la que manejó el rey Salomón. Estamos en el 1 de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Dice la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice: cada año Salomón recibía unas 23 toneladas de oro. Imagínense. Sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos.
También hizo 300 escudos más pequeños de oro, labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 2 kilos. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego el rey hizo un gran trono decorado con marfil y revestido de oro fino. El trono tenía 6 escalones y un respaldo redondeado. A cada lado del asiento habían apoyabrazos y cada lado del trono había una figura de león de pie. Habían también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis que navegaba con la flota de Irán una vez cada 3 años. Los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. La gente de todas las naciones lo visitaba para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropas, armas, especias, caballos y mulas. Aparte de eso, Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1.400 carros y 2.000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicomoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y de los reyes de Aram. Plata, dinero, riqueza, oro. Esos escudos, calculé lo que sale en el versículo 16, 1.400 kilos, o sea, 1.400 kilos de oro en los escudos grandes y 600 kilos de oro en los escudos chicos, o sea, 2 toneladas de oro en esos escuditos. Y no solo eso, decía que tenía caballos, gente, o sea, en la época de Salomón, Israel era la primera potencia mundial, en otras palabras, en riqueza y en poder. Todos rendían tributo. Y miren la cantidad de oro que él recibía. Salomón fue el más esplendoroso rey que se ha podido conocer, en sabiduría, en riqueza y en poder. ¿Qué pasó con este rey que andaba en la voluntad de Dios, que hacía tan igual como su padre hacía? Salomón se aparta de Dios. Capítulo 11 de Primera de Reyes. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo,
Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón. Dios se enoja contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Dios, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas no guardó él lo que Dios le había dicho. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Consecuencias del pecado. Aquí vimos la primera consecuencia del pecado de Salomón. Se dividió el reino. Un reino poderoso, la primera potencia mundial. Ustedes saben que dividir es debilitar. Se dividió el reino. Eran 12 tribus, las 12 tribus de Israel. 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se quedaron al sur. Se formaron 2 reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Esta división vino a causa de ¿qué? A causa del pecado de Salomón. Miren lo que puede hacer el pecado. El pecado puede tirar al suelo una nación. ¿Qué más pasó? No solamente dividió el reino, sino que como él tenía esas prácticas, vamos a Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21 en adelante. El que heredó y el que estuvo a cargo de Judá, de donde vendría la dinastía de David, de donde se mantendría un rey, un soberano de la dinastía de David, por promesa de Dios, comenzó a reinar el hijo Roboam. ¿Y qué pasa? Miren el versículo 22. Y Judá, el pueblo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo el collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas, prácticas sexuales impropias, homosexualidad en la tierra, hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. No solamente tiró, dividió, debilitó a la nación, sino que se corrompió el pueblo. Si el rey lo hacía, ¿por qué no nosotros? Si Salomón lo hacía, dejó ejemplo. Se corrompió el pueblo y se apartó de Dios. Hizo lo malo, abominable, dice,
Lo que nunca se había hecho, lo hicieron. Habían imitado lo peor que se podía imitar. Eso hicieron. No solamente pasó esto. Miren el versículo 25. Al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Recuerdan? Esas toneladitas de oro que hablamos hace un rato. Todo eso se perdió. Se perdió la riqueza de la nación. Se perdió la riqueza del templo. Y al final el templo fue destruido. Segunda de Reyes 25:9. Segunda de Reyes 25, desde el 8, dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego. Completamente destruido. El palacio, el templo también, con todo su esplendor, cumpliendo Dios su promesa, porque Dios lo había prometido. Recuerdan en 1 Reyes 9:8-9, que dijo al final, ¿no? Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: porque ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa. Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Dios cumplió su palabra. Dios advirtió. Le dijo lo bueno que iba a pasar si obedecían, y lo bueno y lo malo que iba a pasar si no obedecían. Lo malo que iba a pasar si pecaban, porque eso no hay otro nombre. Ellos pecaron, desobedecieron la voluntad de Dios, adoraron a otros dioses y comenzaron a hacer prácticas impropias de lo que Él había ordenado. Nefastas consecuencias. Podemos mirar lo que el pecado le hizo a una nación. Pero ¿saben qué? Tenemos que traer a colación lo que el pecado hizo a la humanidad. Por culpa del pecado, nosotros que fuimos creados para vivir con Dios, vivimos separados de Dios. Nosotros que estábamos en un lugar especial, fuimos quitados de ese lugar especial. Nosotros que teníamos una vida espiritual, obtuvimos la muerte espiritual. Nefastas consecuencias también del pecado. ¿Y por qué? Porque Dios dijo y dio una orden al principio, cuando cohabitábamos con Él, como cuando coexistíamos con Él. Esto no harás. Y nuestra tendencia nos llevó a quebrantar, a transgredir lo que Dios había dicho oralmente, a su mandato. En otras palabras, pecado. La voluntad de Dios no es algo restrictivo. La voluntad de Dios, lo que dijo Dios en un inicio, no fue para restringir nuestra libertad. Verla de esta manera sería igualarnos a un niño de 4 años que no entiende las recomendaciones del padre. Tú eres o has sido padre o madre, o has sido hijo y tú sabes cómo actúan los padres. Hay reglas que tú estableciste desde pequeño a tus hijos. La óptica del niño pequeño o del malcriado es: mi papá es malo, no me deja hacer lo que quiero. ¿Me entiendes? Tomar la óptica del niño con respecto a Dios, de que sus órdenes son restrictivas, que privan de libertad,
es ponerte en el lugar de un niño que está siendo educado por su padre y que no entiende el porqué. Imagínate un niño de 4 años subiéndose por una cornisa de un edificio y tú le dices, no lo hagas. El niño de 4 años en su concepto es, mi papá no me deja divertirme. Mi papá es malo, podría decirlo. Pero tú como padre, que sabes el peligro que sucede, tú das la norma no para restringir su libertad, sino para protegerlo. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios no restringe nuestra libertad. Nos da instrucciones para librarnos del peligro. Dios es Padre. Dios busca tu bienestar. Dios sabe el peligro que corres. Dios quiere que aprendas para que seas un hijo, que sea útil para la sociedad y sus propósitos de Él, en bien de ti mismo y de los que te rodean. Por eso que Dios nos ha dejado unas normas de comportamiento. El pecado, empecé diciendo, es una acción. Para los hijos de Dios, el pecado es una acción, porque la Biblia dice claramente que el que es hijo de Dios no peca. Y hay que explicarlo. No peca no porque es perfecto. La palabra esa no peca implica un estado constante, implica un permanente estar pecando. El Hijo de Dios peca, porque el Hijo de Dios es hombre. El Hijo de Dios aún tiene debilidad. Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado es inherente a nosotros, pero la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios es que el pecado es una acción la cual rechazamos y somos conscientes y nos arrepentimos y pedimos perdón y volvemos al Padre como hizo David. Dios reconoce su trayectoria de ser un buen hijo, de haber amado con todo su corazón a Dios, pero nosotros bien sabemos que David metió la pata. David cometió errores, pero él no se alejó de Dios. Él permaneció en Dios, porque él valoraba la relación con Dios. Él fue adúltero, fue asesino, pero él pide a Dios que vuelva a esa situación de gracia o a esa situación de comunión con Él, mejor dicho. En sus salmos vemos, mientras callé mis huesos se envejecieron. Como el ciervo brama por las aguas, así brama mi alma por ti, oh Dios. En esa situación de separación Él sufría. Un hijo de Dios sufre. Un hijo de Dios es consciente de la no comunión y la necesita y la anhela, y es por eso que trata de hacer las cosas bien, y es por eso que trata de obedecer. Se caerá, cometerá el error, pero su voluntad es no pecar, no es dominado por el pecado, porque Cristo nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha quitado de la esclavitud del pecado. Esa situación de transgresión, de haber sido separados de Dios, las consecuencias de ese pecado inicial pueden ser revertidas, porque Dios dio la solución, y la solución es Jesús. No es un manual de acciones, es entregar tu vida a Dios para que tú puedas vivir espiritualmente, porque estás muerto espiritualmente. No puedes discernir las cosas de Dios. Para poder discernir las cosas de Dios, Dios te tiene que capacitar, te tiene que dar vida espiritual. Y así podrás cumplir su voluntad. Ya no solamente como un acto externo, sino con una voluntad interna. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? Fue hacer cosas, ¿sí?
¿Qué cosas hizo? ¿Se casó con mujeres extranjeras? Sí. ¿Y se dejó influenciar por las costumbres de esas mujeres extranjeras? Sí. ¿Y Dios había dicho que no se hicieran esas cosas? Sí. Pero ¿saben cuál fue el motivo principal del pecado de Salomón? Lo vemos en capítulo 11, versículo 3. Dice, desviaron su corazón. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Miren el 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su corazón fue afectado. A diferencia de su padre, que pudo pecar, pero su corazón aún se mantenía en Dios. Su centro de acciones estaba concentrado en Dios, porque el corazón es el centro personal, interior de la persona, que lo lleva a actuar. David actuó bien, porque su corazón estaba con Dios. Salomón actuó mal, porque su corazón se desvió. Su corazón de Salomón se desvió. ¿Qué debemos hacer para que el pecado no nos venza? Preocuparnos por nuestro corazón. Proverbios 4:23, ¿qué dice? De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vamos a Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice. Porque de él mana la vida, dice. Porque de él sale todo lo que tú haces. Todas tus acciones salen de él. Si tu corazón está en Dios, acciones de Dios andarán. Como dice Marcos, porque de vuestro corazón sale todo lo malo, las envidias, los robos, las maledicencias, los adulterios, las mentiras. No es que nos contaminemos, no, Señor. Nosotros somos responsables porque tenemos un corazón que está, antes de conocer a Dios, en un estado pecaminoso, está bajo el gobierno del pecado. Entonces comienza a aflorar todo lo que es producto del pecado. No tiene conocimiento de Dios, no conoce la voluntad de Dios, no sabe hacer lo que a Dios le agrada. Y si lo sabe, no lo tiene como un productor de acciones, porque su corazón está centrado en otra cosa que no es Dios. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. 24 dice, aparta de ti la perversidad de tu boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. 25 dice, tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Apártate el pie del mal. En otras palabras, no peques, no equivoques el blanco, no hierres. Todo tu ser tiene que estar centrado en Dios, conocer la voluntad de Dios para poder obedecerla. Y es la voluntad de Dios lo que tú debes obedecer. Lo que nosotros debemos obedecer es la voluntad de Dios, no lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios, no lo que nosotros aceptamos como la voluntad de Dios, porque así no procede Dios. Dios es claro en sus órdenes, por llamarle así, sus recomendaciones o sus guías. Dios te guía y te tienes que ceñir a la guía que Él te da. No está sujeto a tu aprobación. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un niño de 4 años con respecto a Dios, que no tiene conciencia de los peligros, que no tiene conocimiento de lo que viene, que no sabe, por más que te creas que tienes experiencia, por más viejo que tú seas, tú no tienes la experiencia de Dios, no tienes el poder de Dios. Y ahora último lo hemos podido experimentar todos, que ante esta situación no somos nada. El único que puede hacer algo es Dios. Siempre debemos tener en cuenta la voluntad de Dios desde su óptica, no desde tu óptica. Tú no eres un filtro, no estás capacitado para hacerlo. La palabra de Dios dice que es necio querer tener un debate con Dios y exigirle el por qué Él determina las cosas.
Proverbios 3, versículo 5 dice, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no lo que tú consideras. No seas sabio en tu propia opinión. No busques la sabiduría en ti porque en ti no la hay. Si tú tienes algo de sabiduría es porque Dios te la otorgó. Obedece a Dios y vas a ver que Él va a cumplir lo que promete. Hemos visto y verás en toda la Biblia que Él advierte. Él promete y cumple. Hemos visto cómo prometió. Si te va bien, todo bien. Y si te va mal, yo voy a hacer esto, voy a dividir y también voy a arrasar con ese templo, esa majestuosidad de templo, ese ostentoso templo, si quieres decirlo. Dios lo arrasó. Porque Él cumple lo que promete. No creas que Él no va a cumplir lo que promete. Ya lo ha demostrado en toda su Biblia, lo demostró al principio, porque le dijo al hombre, si tú haces esto, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Efectivamente, espiritualmente muertos todos. Pero no es una situación definitiva, gracias a Dios. Dios la puede revertir. Nosotros los que creemos en Él, la hemos revertido. Y tenemos que no fallar en el blanco y mantenernos con el corazón enfocado en Dios, para que nuestras acciones sean conformes a la voluntad de Dios. Si tú no conoces a Dios todavía, puedes pedirle que Él sea el centro de tu corazón, porque esa es su voluntad, eso es lo que Él quiere. Capacitarte, porque sabes que ninguno puede obedecer a Dios si Dios no lo capacita. ¿Y cuál es esa capacitación? Darte vida, hacerte nacer de nuevo, hacerte un hombre que entiende la voluntad de Dios y que anhela cumplirla, hacerte una mujer que anhela la voluntad de Dios y quiere cumplirla. Esa es la voluntad de Dios y es el mensaje que encierra la Biblia, no es otro. El pecado estará permanentemente en nuestras vidas, pero no gobernando. La batalla está ganada. ¿Tendremos que luchar? Por supuesto. Pero Dios ha prometido que el que persevere hasta el fin, ese gozará todo lo que Él ofrece. Si le conoces, mantente. Cuida tu corazón. Si no le conoces, anhela el corazón que Dios quiere que tú tengas. Clama a Él y Él te va a responder. Dice Dios que nunca Él rechaza a un corazón contrito y humillado. Un corazón que clama y pide conforme a su voluntad, y es voluntad de Él que tú seas cambiado y transformado. Hazlo y verás si es que Él no lo hace. Hermanos, el pecado no está de moda. Iglesias evitan hablar de pecado porque es incómodo. No es favorable para que la gente venga. No es que los incomodas, pero Dios advierte. Y Dios nos manda a nosotros, sus hijos, a que digamos que el pecado es el problema. Por culpa del pecado el mundo está como está. Porque no consideramos la voluntad de Dios. No consideramos al que conoce todo y que sabe lo que va a pasar y que sabe qué peligros corremos. La mayoría del mundo está como un niño de 4 años, que se cree con derecho y capacidad de regir su vida. Que Dios nos ayude a todos a tener el corazón que Dios quiere. Que nos dé a todos la humildad suficiente para reconocer su grandeza y someternos a su voluntad. Y que cada día haya más gente que está buscando y obedeciendo a Dios. Que esté buscando y obedeciendo a Dios. ¿Quieres mejorar el mundo? Enséñale a otros lo que Dios es capaz de hacer.
Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias porque tú nos dejaste la guía por donde conducirnos. Gracias porque tú nos recomiendas que confiemos en ti y no en nuestra propia opinión, Señor. Gracias porque has puesto la humildad suficiente en cada uno de nosotros para renunciar a lo que nosotros creemos que es nuestro derecho de gobernar nuestras vidas, para dejar gobernarnos por ti, Señor. Gracias, Señor, porque has revertido las consecuencias del pecado en la humanidad. Gracias porque nos has dado ejemplo, Señor, en toda tu Biblia, de cuán perjudicial, Señor, y cuán cumplidor de lo que tú prometes y de lo que tú adviertes eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a no experimentar, Señor, ni tu disciplina ni tu castigo. Ayúdanos, sí, Señor, a experimentar tu dirección siempre. Y ayuda a todo aquel que aún no te conoce, Señor, a poder doblegar su orgullo, Señor. A poder entender que tú eres Dios y que contigo no se puede. Que tú eres soberano y que tu voluntad siempre se impondrá por sobre todas las cosas. Que no es inteligente pelear contigo, ni debatir contigo, ni querer poner una opinión propia sobre la tuya, Señor. Que todos confiemos en ti y no en nuestra propia prudencia, Señor. Dejamos, Señor, todo en tus manos. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a guardar nuestro corazón. Y que la bendición de Dios sea con todos nosotros. Que tengan un feliz domingo. Disfruten la familia. Buen provecho. Y ya nos veremos el miércoles en la oración y en la edificación. Hasta el miércoles. Iglesia Esperanza Viva, una iglesia que se preocupa por su comunidad.